Vale, muy bien, perfecto. Entonces, bienvenidas a clase. Em, Siempre me gusta empezar un poquito preguntándoles qué tal están, qué tal estás, Denia. Bien. Bien, la semana va bien. Excelente. Muy bien, perfecto. Las compañeras también, bueno, Jackie está un poco malita, entonces, bueno, pero ya va como recuperándose. No, Entonces, y bien. igual estoy trabajando todos para los niños, es como que yo estoy ahí salvada. Sí, Voy a sí. enfermar hace una semana, su baby, no sé. Yo tengo algún poder de resistencia, no sé qué pasa, pero hace bastante tiempo que no me pongo malita. Mi pareja se puso muy malite hace unas semanas, yo Tenía. perfecta, pero estos son los misterios de los cuerpos, ¿no? Y bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque leyeron el relatito, ¿no? Era muy cortito y hoy de hecho vamos a saltarnos el quiz, ¿vale? Verán que no siempre voy a hacer los quizzes en clase, a veces no nos van a hacer falta, otras veces nos van a venir bien, pero vamos a hacer algunas preguntitas para hacer el calentamiento, ¿no? Pero bueno, ¿ah, sí? Hola Blanca, ¿qué tal? Bienvenida a clase. Justo estábamos empezando, les di la bienvenida. Y estaba un poquito presentando que vamos a hablar de este relatito, ¿no? Todas lo leyeron y les comentaba que hoy no vamos a hacer el quiz porque no nos hace mucha falta para la clase de hoy, siendo un relatito tan breve, ¿verdad? Y es uno de los menos complicados, así que vamos con preguntas de comprensión a lo largo de la clase, ¿no? Pero bueno, eh, déjenme darle acá. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a darle un poquito de contexto a este relato, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de quién fue Horacio Quiroga, vamos a hablar de él como persona, como autor, y lo vamos a incluir un poquito en su contexto histórico-cultural, para que tenga sentido un poquito lo que hemos leído, ¿vale? Luego les voy a presentar un marco teórico que nos va a venir muy bien para ir pensando en estas herramientas de análisis, ¿verdad? Recuerden que para el midterm y para ese ensayito final vamos a escribir en clase un análisis de un cuentito, ¿no? Para el midterm es un cuentito de la clase, puede ser este si quieren, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces lo que me gusta a mí es darles herramientas para que ustedes puedan analizar estos relatos bien, ¿sí? Entonces, el marco teórico que les propongo para la clase de hoy va a ser el del naturalismo, hablaremos más de ello, y vamos a hablar un poquito de un tropo literario, de un tema literario del que ya estábamos hablando en la clase de la semana pasada, que es la naturaleza, ¿verdad? Ya habíamos visto este elemento surgir y como les digo, es un elemento que se va a quedar en la clase con nosotras para siempre ya. Hasta el final del semestre vamos a estar con el tema de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Vamos a completar unas actividades, a conversar un poquito unas conclusiones y a cerrar la clase. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, entonces yo ahora al principio de clase voy a hablar un poquito más al presentar a Quiroga. Si tienen alguna pregunta, por favor, párenme. Yo estoy aquí para conversar y ayudarlas. Y me voy a quedar cerca de la computadora para que los compañeros que luego escuchan la clase grabada me puedan oír bien. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién fue Horacio Quiroga. Vamos a comenzar quizás por una biografía poco usual, poco habitual. Vamos a empezar hablando de las desgracias, de las tragedias que le sucedieron a este pobre hombre en vida, ¿vale? Horacio Quiroga nace en 1878, ¿vale? Nace en Uruguay, pero es un autor que hay críticos que lo estudian como autor rioplatense. ¿Saben lo que quiere decir eso? Muy bien, de la región del Río de la Plata, ¿verdad? Argentina, Uruguay, sobre todo, Paraguay a veces se incluye también en este entorno cultural, aunque es un poquito distinto, ¿verdad? Rioplatense, sí, y voy a escribirlo en la pizarra para que lo tengan, ¿sí?
Sí. Nacieron en Chicago. Claro, serían como, no sé cómo decirlo, los que nacieron en Chicago, si alguien lo sabe, ¿cómo se dice? Sí, Like Chicago. Chicagoan, pero en español, sí. A mí me gusta chicagoense. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Pero bueno, entonces se le considera autor de la zona del Río de la Plata, ¿verdad? De Uruguay, Argentina, porque él vivió entre los dos países. Entonces, autor rioplatense, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con Horacio Quiroga? Cuando tiene un año de vida, o sea, este bebé con un año, pierde a su padre, fallece el papá, ¿sí? Que ya, digamos, la muerte está muy presente desde el comienzo de la vida, ¿no? Vive con esa sombra, con la pérdida del padre. La madre se casa poco después y se van a vivir a Buenos Aires, se van a vivir a Argentina. Por eso les digo, autor uruguayo de nacimiento, pero que vive entre los dos países mucho. Y verán, Argentina y Uruguay, Uruguay es un país muy pequeño, muy chiquito, y tienen influencias culturales muy profundas, ¿sí? Incluso cuando les oyen el acento, a veces es difícil diferenciarlos. Algún porteño seguro que se enfada si me oye. Tengo amigos argentinos que si me oyen seguro que me quieren apuñalar, pero es un poquito así, ¿no? Los acentos parecidos, las influencias culturales y el trasfondo histórico muy parecido, sobre todo en relación con las comunidades indígenas. Sí, en el caso de Argentina y Uruguay hubo genocidios perpetrados por incluso ya el criollismo, ¿verdad? Voy a cerrar la puerta para que no haya mucho ruido. ¿Qué quiero decir con el criollismo? Las primeras generaciones de personas nacidas en las Américas se consideran de las Américas, ¿verdad? Sujetos de las Américas, pero que son descendientes de personas europeas. Esos son los criollos. Son personas que adquieren muchísimo poder y que eliminan a las poblaciones indígenas de las zonas de La Pampa, zona Chile. En Chile quedan los mapuches, quizás oyeron hablar de ellos. Hay mucha resistencia, hay muchísimo orgullo lingüístico y cultural, pero en Argentina y en Uruguay hubo mucho borrado de las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, el nombre Horacio Quiroga seguro que le suena más español que indígena, ¿no? Un poquito para que vayamos haciendo esas genealogías. Y esta es la historia de las Américas, ¿no? Entonces, bueno, tragedia temprana, muere su papá, la mamá se vuelve a casar al poco, se mudan a Buenos Aires y vuelve a dar un golpe la tragedia. El padrastro queda paralizado de cuerpo entero por un accidente y se suicida en 1985, ¿vale? Horacio Quiroga tiene, mm, ¿cuántos años tiene aquí? ¿7, 6 años? Pocos. Es un niño pequeño. Perdón, 1885. Eso yo y mi cerebro intentando poner las 1800. Quiero vivir en el siglo XX, chicas. 1800. Y mira, lo voy a corregir ya para que luego no haya confusión. Ahí andamos. Si vuelven a cazar algún otro, me avisan, ¿vale? Porque estamos en el siglo XIX, estamos en el pasado, muy pasado. Entonces, bueno, en 1885 se suicida el padrastro, él tiene un accidente, queda paralítico de cuerpo entero y de hecho, de acuerdo con uno de los críticos, Emir Rodríguez, si no recuerdo mal, activa una escopeta con un dedo del pie. Una locura, si me preguntan, ¿no? Hay algo como muy truculento en el pasado de Horacio Quiroga, ¿no? Y muchas veces con autores, quiero decir antiguos, pero con autores que no son recientes, hay mucho de algún tipo de sordidez casi mítica, un poco de leyenda, ¿no? ¿Dónde empieza la leyenda? ¿Dónde empieza la verdad? Y con esto quiero decir que igual hay elementos de la vida que, bueno, a veces a lo largo del tiempo
pues se enfatizan un poquito, ¿no? No lo sé si este es el caso de uno, pero bueno, en este caso el padrastro se suicida, ¿no? Vale, entonces, ¿qué más? En 1902, y ahora sí ya estamos en 1900, hay un accidente del que he intentado encontrar más información, pero de nuevo un accidente del que no hay mucha información histórica. Mata accidentalmente a uno de sus amigos, creo probablemente con una escopeta, ¿vale? Se llamaba Federico Ferrando. En este momento, Quiroga ya estaba de vuelta en Uruguay, pero decide mudarse a Buenos Aires de nuevo. Como les digo, hay muchos viajes. Yo les ahorro en todas estas narrativas cuántas veces va para adelante y para atrás, pero bueno, en este caso se va a Buenos Aires porque allí vive una de sus hermanas. ¿Sí? Cabe anotar, y esto va a ser importante para la clase de hoy, que en 1909 se muda a la provincia de Misiones. Y luego les enseño un mapa para que nos ubiquemos, porque yo personalmente si no veo un mapa, a mí estas cosas me suenan a como que no sé dónde estoy. Así que lo vamos a ver luego en Google Maps. ¿Qué más pasa aquí? En 1915, y es que a este pobre hombre la vida no le ha dado tregua, muere su primera esposa, que de acuerdo con los críticos fue como el gran amor de su adolescencia. ¿Vale? Hay varias teorías, muchas apuntan a suicidio. Depende un poco de la fuente que consulten. Es una muerte un poco ambigua, pero hay varias versiones que mencionan que tomó veneno para morir. Entonces, otra tragedia bastante fuerte que culmina también en 1937 con el suicidio del propio autor. Este autor se suicidó. Si nace en 1878 y se suicida en 1937, ¿cuántos años tenía? Tenía 58 años en este momento. Era bastante joven, ¿no? Eh, Me parece, sí, Sí, bastante. bastante. Pero bueno, le habían diagnosticado un cáncer. Y se lo intentaron ocultar, pero él acabó descubriendo que tenía un cáncer de próstata y se quitó la propia vida, Quiroga. Tomó cianuro para ello. Sí, sí, y esto forma parte de la obra también, porque en A la deriva quizás pudieron ustedes percibir que hay algo bastante oscuro como percolating, como circulando. Dime, Atsiri. La espalda del dicho del momento morir, porque recuerdo que entonces informa que vas a morir. Sí, recuerda que vas a morir, ¿verdad? Eso puede ser uno de los elementos que está presente en la obra de este autor. Exactamente. Bueno, otra tragedia que él no llega a ver es que su hija Egle también se quita la vida el año después de morir él. Cosas, bueno, vidas trágicas, vidas complicadas, que tiene mucho impacto en el tema de su obra, ¿verdad? Hay otros temas también que están muy presentes porque este chico, cuando estaba en sus early 20s, ¿verdad? Cuando tenía como 21 años o así, queda constancia de que es una persona bastante alocada. Está en el mundo de la poetad, ¿verdad? Rodeado de poetas, de artistas, y esa gente vivía muy al día a día, con poco dinero, mm, tomando riesgos, despilfarrando mucho dinero, el poco que tenían, y no teniendo mucho cuidado necesariamente con sus propios cuerpos y lo que les pasaba a los cuerpos, ¿no? Una persona además muy mujeriego, por lo que parece, ¿vale? Entonces, un poco para darles contexto de esta persona de cambio de siglo. ¿Sí? Entonces, bueno, estos temas del fatalismo, la inevitabilidad de la muerte, la crueldad del entorno natural, del propio cuerpo, ¿verdad? Van a estar muy presentes en general en toda su obra. Entonces, A la deriva es un relato que viene de este libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, que el propio Quiroga no quiso ponerle comas a este título, ¿vale? Van a haber muchas versiones de este título, pero la correcta es esta. Él quiso decir cuentos de amor, de locura y de muerte. Él no quiso decir cuentos de amor, de locura y de muerte. Él quiso que todo sonara así de seguido, ¿no? Que se publica en 1916. Un poquito de contexto literario. Yo les había comentado que en 1909 Quiroga se muda a esta región
a esta provincia llamada Misiones en Argentina, ¿no? Lo interesante de esta región es que es muy rural, está muy apartada de todo. Si no recuerdo mal, él vive en San Ignacio. Y aquí es donde les quiero mostrar el mapa. Y lo tenía abierto acá, porque está la casa museo en San Ignacio, ¿no? Miren, todo verde, aquí tenemos la frontera, una frontera geográfica con el río Paraná, muy bien, Blanca, muy bien, ¿verdad? Es una frontera geográfica y una frontera política, divide Argentina y Paraguay, y si quieren podemos ir haciéndolo más pequeñito para ir viendo en dónde estamos acá, ¿no? Vale, lo ven. Uruguay está ahí chiquito abajo y acá estamos en esta esquinita de la Argentina que hace esquina con Paraguay, con Brasil. Creo que sí, creo que sí. ¿Verdad? Esta provincia del Chaco, él la visitó, también es muy rural. eh, Son zonas interesantes, ¿verdad? Con una naturaleza sin domesticar en absoluto, ¿verdad? Bueno, pues él decide mudarse ahí y ahí vive. Sí es verdad que él viaja a la capital con frecuencia, pero él está afincado y vive lo que viene a ser la selva, ¿verdad? Yo nunca he visitado esta zona. He estado en Argentina, pero he estado en la ciudad. Sí que viajé a algún pueblo, pero pueblos cercanos a Buenos Aires. Entonces no es lo mismo que ir a un pueblo selvático. Poco quiero darles esta idea de que no se trata de un pueblo tipo, no lo sé, estoy intentando pensar, porque acá en los Estados Unidos, si no es un Natural State Park o algo así, todo está como muy, ¿verdad? Muy controlado. A no ser que sea un espacio protegido, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran región aquí que, como ven, es profundamente rural, campo, selva, ¿sí? Bueno, pues ahí, en este piquito. Vale, volvemos a nuestro pequeño contexto. Regresamos. Entonces, como les decía, él vive prácticamente en la selva, aquí lo podemos llamar, lo llamé un poquito la jungla, complicado de definir, ¿no? Lo quise poner así un poco ambiguo en este momento nada más, porque se le llegó a comparar a nivel de producción literaria con este autor británico que se llama Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, ¿les suena? El libro de la selva con Mowgli. No. Ok, ok, vamos a ver. Chicas, seguro que sí. Ah, estamos hablando de eso. Ok. Sí. Ajá, claro, Disney adaptó esto a película, pero viene de un libro que se llama El libro de la selva de Jungle Book, que lo escribió un autor británico que vivió en India. ¿Qué pasa? Se le compara desde la prensa anglosajona a este autor, por cómo tratan el tema de la selva, jungla, ¿no? Por eso estoy intentando hacer este puente entre selva y jungla por esta situación un poco compleja. El autor es este es el autor británico, inglés, que escribió The Jungle Book, 1894, ¿vale? Misma época, como... Entonces, Horacio Quiroga, ahí donde lo ven, ¿verdad? Vamos a buscar una foto suya porque no incluí ninguna. Así ven su cara. Aquí tenemos a este buen hombre. Vale, entonces, ¿qué pasa con Horacio Quiroga y la selva? Él también escribe literatura infantil. Sorprendente después de leer algo de su trabajo más adulto, pero escribe literatura infantil y, si no recuerdo mal, se llaman Cuentos de la Selva. Y son relatos que él escribía para su hijo. Entonces, bueno, la comparación tiene algo de sentido, ¿vale?
¿Qué pasa? Hay críticos que mencionan que la mirada de Kipling es muchísimo más colonialista y colonizadora de la India con respecto a la India y a los sujetos de la India que la mirada del propio Quiroga, porque Quiroga es una persona que nace en las Américas y además es una persona que vive en esta zona, ¿no? No es alguien que está escribiendo, que visita la selva una semana o que va a hacer investigación a la selva y luego escribe sobre ella. Él vive en esa zona, él vive ahí, habla desde la propia experiencia, ¿verdad? El crítico que me informa de esto es Emir Rodríguez Monegal, se lo menciono para que lo sepan, ¿verdad? Muy bien, entonces Quiroga no solo vive la selva, sino que es capaz de retratar su hostilidad y la vulnerabilidad humana de vivir en un entorno hostil. ¿Sí? Vale, entonces, en torno al contexto literario de Quiroga, que es importante decirlo, porque acá la herramienta principal para analizarle que les doy es el naturalismo. ¿Sí? Pero cabe decir del contexto literario es que Quiroga está entre momentos. Y esto pasa mucho con los autores que están en el cambio de siglo. ¿Sí? Piensen que nace justo al cambio del 19 y al 20. Hay un cambio de valores, hay cambio de tecnologías, hay un cambio radical de todo. Es una época en crisis. Que si pensamos en la palabra, en la etimología de la palabra crisis, que viene del griego, significa cambio. Entonces está en una época de cambio. ¿Qué significa? Hay muchas influencias, ¿vale? Es un momento además en el que piensen, las naciones americanas son naciones, ya no son dependientes de la colonia, ya son países, ya son naciones, se están mirando a sí mismas y también mirando al mundo, ¿no? Para interpretarse a sí mismas. Entonces, ¿a dónde miran los autores latinoamericanos en esta época? Miran mucho a Francia y a Inglaterra como inspiración, como modelo. ¿Vale? Esto es muy interesante. Se alejan de España, pero miran a otras zonas de Europa. Piensen también en lo que les decía antes de dónde vienen estos autores. Son, como quien dice, hijos de los criollos, ¿verdad? Entonces están mirando a lo que ellos piensan que se les parece más. Esto es importante pensarlo en la zona rioplatense, en la zona del Río de la Plata, ¿vale? Que estas tensiones están ahí. Y es algo de lo que hablaremos el jueves también. Así que no lo pierdan de vista que este tema racial va a surgir en el cuento del jueves de manera muy fuerte. Entonces, contexto literario. La obra está con un pie en el romanticismo, con un pie en el modernismo, con un pie en el naturalismo. Tiene un montón de manos y pies, cada uno distribuido en zonas distintas. ¿Vale? Está mirando a muchos sitios diferentes. Entonces, el estilo de Quiroga incorpora rasgos románticos, ¿verdad? De la literatura gótica, y les pongo aquí como referencia a Edgar Allan Poe, es uno de los autores a los que él mira con muchísima intensidad en su adolescencia y juventud. Mira mucho a Francia, mira a los poetas decadentistas franceses, mira por ejemplo a Baudelaire, mira a los cuentistas del decadentismo, por ejemplo a Guy de Maupassant, ¿verdad? Que eran artistas que miraban mucho al satanismo, por ponerles el ejemplo más claro. Eran contestatarios, se rebelaban ante la autoridad, respondían y se negaban a seguir religiones, mandatos y respondían de esta forma, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en Drácula. Drácula fue escrito más o menos en esta época. Es cuando empiezan a surgir temas semisatánicos en la literatura mundial. ¿Vale? Entonces, en Francia hay mucho de esto. De hecho, Guy de Maupassant escribió un libro de relatos que se llama Las Diabólicas, que si les interesa leer este tipo de literatura así como medio gótica, de vampiros, puede ser una lectura bien entretenida. Yo cuando leí por primera vez su trabajo tenía creo que 20 años y lo disfruté mucho, pero entiendo que este tipo de literatura que además puede llegar a ser muy erótica, muy sexualizada, no es para todos, ¿no? Les va ahí con ese pedacito de información para que lo sepan. Pero bueno, Guy de Maupassant. Sí, las diabólicas, le diabolique en francés. Sí, entonces el decadentismo francés responde mucho, ¿no? A eso. Y también el decadentismo francés tiene diferentes caras. Por un lado les cuento esto y por otro lado también les puedo decir
Eh, por ejemplo, tenemos autores, seguro que les suena el arte por el arte, ¿no? Esta idea de nos interesa lo estético, las joyas, cosas que no son útiles, pero que son lindas, ¿no? Y eso fue uno de los motivos detrás de este movimiento decadentista, también de cambio de siglo, ¿no? Entonces, Quiroga está mirando un poquito a ese panorama, ¿no? Como ven, muy anglosajón, muy francés y para nada, para nada, para nada español, ¿vale? Se están alejando la mirada de la colonia, pero no la alejan de Europa. Ustedes luego pueden tener su propia perspectiva sobre eso, ¿no? Entonces, el marco analítico que les propongo hoy, si bien la obra de Quiroga está influenciada por varios movimientos literarios y artísticos, yo les propongo este marco teórico para analizar el cuentito que tenemos hoy entre manos, ¿vale? Y este marco teórico es el naturalismo. ¿Oyeron antes algo del naturalismo? ¿O es la primera vez? ¿Les suena? ¿Dónde nos ubicamos? Cuéntenme un poquito. Primera vez, Blanca, ya. ¿Te suena? Como, yo creo que con eso que las presencias y presencias cuando algo suena, es como, Es buena idea, ¿no? Y tiene que ver con algo material. Nos podemos quedar con esa idea de lo material, ¿no? Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de lo que es el naturalismo y de cómo funciona y cómo se articula en la literatura, ¿vale? ¿Dónde se origina? Francia, siglo XIX. No hay misterios, ¿verdad? El autor más conocido es Émile Zola, ¿sí? Es el autor como estrella de este movimiento. Y este movimiento está muy influenciado y quizás le sorprenda por el positivismo científico y por los avances científicos de la época. Piensen en Darwin. Y quiero que mantengan en algún lugar de su mente lo que les comenté sobre las conversaciones de la raza que vamos a tener a lo largo del semestre. Porque en esta época es cuando se empieza a hablar mucho de genética, ¿verdad? Y quizás ustedes oyeron hablar de la eugenesia, ¿no? Y de cómo se clasificaban las razas por inteligencia. Esta es la época de todo eso, ¿vale? La ciencia que se está desarrollando viene de países que tienen poder y capital para como invertir en este tipo de investigaciones. Entonces, las perspectivas culturales que se promueven son perspectivas culturales eh, sobre todo del mundo blanco anglosajón. Quiero que lo tengan muy en cuenta porque de esto vamos a continuar hablando el jueves, entonces ténganlo presente, ¿no? Vamos a alejarnos un momento de eso, pero continuando con el tema científico, una de las ideas detrás del naturalismo era entender que lo que le pasaba a uno era porque veníamos predeterminados genéticamente y socialmente. Es decir, uno nacía pobre no solo por contexto, ¿no?, cultural, sino casi por genética. Era casi una cuestión biológica. No podía uno avanzar y era una cuestión a la que uno estaba predeterminado biológicamente, a la miseria. ¿Vale? Esto, por reducírselo mucho, esta era un poco la idea detrás de este movimiento literario. No porque los autores pensaran eso, no quiero que ustedes confundan eso con ideología, sino como una forma de explorar lo peor del ser humano. Y el naturalismo va precisamente ahí, a explorar la miseria humana, ¿vale? Hay obras realmente sórdidas del naturalismo. Yo les confieso que es un movimiento literario que yo no he leído mucho, nada más he leído cositas que me asignaron para clase cuando yo me estaba sacando también el bachelor's, porque a mí personalmente me hace sentir mal. No me gusta ese tipo de literatura que se regodea en aspectos negativos, ¿verdad? Y luego también esas ideas de fondo, ¿no? De que uno nace y está predeterminado a morir igual que nació y es una cosa casi genéticamente hereditaria. A mí me resultaba un poco difícil. me acuerdo mucho a mi mamá me platicaba que cuando ella crecía, ah,
se escuchaba mucho la frase de mejorar la raza, de que para que te cases uno igual tienes que mejorar la raza, uno blanco, uno de otros colores, uno alto, uno con dinero, pero con lo que está hablando me voy acordando de eso. Hay tantas cosas que han infiltrado nuestro lenguaje de manera súper como casual y normalizada, ¿no? Porque yo lo he oído también. Tengo amigas, una amiga mía de Colombia se casó con un francés. Casualmente este chico francés era rubio y de ojos azules, una cosa que, bueno, oye, hay franceses de todo tipo, pero este era así. Y la mamá le decía eso de, ay, mejoraste la raza, hija, y yo pensando, esa mujer, ¿por qué no piensa en, ¿no? en lo que significa decirle eso a su hija, que le está generando mucha contrariedad? Pero bueno, eso está ahí, se dice, está normalizado, flota en el lenguaje y viene de algún lugar, ¿no? Entonces, muy buena observación, Jackie, porque muchas de estas cosas vienen muchas veces de ese positivismo científico, ¿verdad? Entonces, bueno, el naturalismo está mirando ahí, a esos avances científicos, ¿no? Y a cómo la cuestión biológica informa la cuestión ética, ¿no? Cómo está eso interrelacionado de alguna forma, ¿no? Que una persona nace biológicamente mala, un poco, ¿no? Va por ahí, explorando un poco lo que les decía, las miserias humanas, que tiene mucho que ver con lo que decía Tsiri de lo material, con una cuestión casi material, ¿verdad? Táctil. Entonces, principios clave, como les decía, el ser humano está determinado por la herencia, el ambiente, la historia, no hay libre albedrío, no hay elección, no puedes huir, te quedas siempre en ese círculo de miseria, ¿no? Eres como un organismo en un entorno, atrapado. Temas recurrentes y como les digo, es un tipo de literatura bien oscura. Pobreza, violencia, enfermedad, muerte. Está reflejando algo muy crudo y muy feo de la sociedad. Está mirando a lo peor de lo peor, ¿vale? Entonces, ¿cómo se presenta el naturalismo en América Latina? Porque les digo, los autores latinoamericanos están mirando afuera, ¿verdad? Las naciones latinoamericanas están mirando afuera para entenderse a sí mismas también. Y no todo, no están copiando, ¿verdad? No es una copia, son influencias. Entonces, ¿cómo entra esta vertiente del naturalismo en conversación con esta América Latina, con esta región rioplatense, con este contexto cultural y histórico que les comento en torno a las diferentes comunidades que están en estos territorios, ¿no? Y luego estos territorios que tienen una gran tensión entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Dime, Achiri. ¿Quieres? Entonces, Quiroga, ¿hacia dónde mira él cuando estamos pensando en que estamos determinados por el ambiente que nos rodea? Él está mirando a la selva, ¿vale? La selva va a ser un personaje más. Como les decía, la naturaleza va a ser un personaje re importante en la literatura latinoamericana. Entonces, desde esta lente, ¿cómo entra la selva a determinar lo que le pasa a uno? ¿De qué forma hay crudeza? ¿De qué forma, no, hay cierta sordidez en todo esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Entonces, en el caso del relato que leyeron para hoy, Paulino, que es nuestro personaje, ¿no? El señor con el que hemos yendo a la deriva, ¿verdad? Su destino está marcado por dos elementos, el veneno y la selva, ¿verdad? Una lucha inútil ante la fuerza inamovible de la naturaleza, algo contra lo que él no puede luchar. Ese es el determinismo biológico, tal y como queda interpretado de alguna forma en este relato, ¿no? Vale, entonces vamos a hablar un poquito de esto de la naturaleza, ¿vale? Porque me parece muy importante y van a ver que la naturaleza se presenta de formas diferentes en diferentes autores. Vamos a seguir viajando con esta naturaleza latinoamericana que se transforma, ¿no? Entonces, en la obra de Quiroga, quiero ver qué tiempo tenemos porque no quiero que nos quedemos sin tiempo para las actividades, que es lo más importante, pero lo que les decía, la naturaleza en Quiroga en relación al naturalismo, ¿verdad?
tenemos que pensarla en relación a estos otros movimientos literarios de los que yo les hablaba, ¿no? Por un lado tenemos la naturaleza romántica, de la que se distancia Quiroga, ¿verdad? Quiroga en ese sentido no está mirando al romanticismo, no está mirando a las narrativas románticas en las que la naturaleza refleja a Dios, a la divinidad, es sublime, espiritual, un lugar de encuentro, un lugar trascendente de renovación, curativo, un lugar de relajación. No, para nada, ¿vale? No tiene nada de espiritual en el caso de Quiroga. Un ejemplo en el que sí tiene un elemento idílico, Andrés Bello, otro autor capital en la literatura latinoamericana, ¿vale? Ténganlo en mente, en esta clase no lo vamos a ver porque no era cuentista, pero un nombre muy importante para que no se nos olvide. Otro elemento muy importante de la naturaleza. No sé si ustedes estudiaron esta idea de la civilización y la barbarie en la literatura latinoamericana. ¿Les suena? ¿Sí? Más o menos. Regresaremos a ella, ¿no? Pero por verla hoy muy rapidito, tenemos una naturaleza que puede ser domesticable. Esta es otra perspectiva de esta época, de la que también se aleja Quiroga. Quiroga no está mirando a este modelo, que además está muy presente en otras narrativas latinoamericanas. La naturaleza de Quiroga no es domesticable. Hay autores que sí contemplaban esa opción, como Sarmiento, ¿verdad? Con esta idea de la civilización y la barbarie. De aquí viene el genocidio indígena que se comete en la zona del Río de la Plata bajo ese estandarte, ¿verdad? Un poquito para pensarlo. La naturaleza, el indígena también, se veían como obstáculos para el progreso. Por eso si miramos a la zona rioplatense, hay poca herencia indígena en ese sentido. Vale. ¿Cómo lo ve Quiroga? Como una fuerza impasible. ¿Qué quiero decir con eso? La naturaleza no es buena, la naturaleza no es mala, la naturaleza es, ¿sí? Tiene sus propias leyes y es ajena a cualquier tragedia nuestra, a lo que seamos. De ahí viene ese determinismo casi científico del naturalismo que vemos en Quiroga, ¿no? Esta cosa casi científica, la naturaleza como un ser científico que está ahí, es objetivo, sucede y da igual que tengas esta necesidad, que sientas esto, que tus emociones, no importa. La naturaleza le da igual, es indiferente a eso, ¿no? Es indomable, es impasible, es indiferente, ¿verdad? Y tú eres simplemente otro organismo que está ahí interactuando con la naturaleza. Eso es un poquito como se articula en Quiroga, ¿no? Que nos acerca a esa idea, como les decía, naturalista de la naturaleza como también como organismo científico, como algo biológico, como algo imparable que está ahí, ¿verdad? Neutral. Vale, entonces, vamos con las actividades. Vamos a empezar a hablar un poquito. Esta es, si no recuerdo mal, la primera frase del relato. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Yo les pregunto, ¿quién es el hombre? Cuando leemos pisó algo blancuzco, ¿qué efecto tiene en ustedes esta descripción? ¿Suena como algo nice o algo más bien como, what was that? ¿Verdad? Um, y la última pregunta. Y enseguida sintió la mordedura. ¿Qué indica esa rapidez de rápidamente sintió la mordedura? Son preguntas un poquito ambiguas, pero a ver si podemos explorarlas hasta donde nos lleven. ¿Les parece? Pues adelante. Y yo me uno a ustedes. Vamos a conversar las cuatro. Yo me pregunto. Los virus. Sí. Tenemos el naturalismo científico aquí, ¿vale? Vale, vamos. Ustedes me dicen, ¿quién es el hombre? ¿Quién es este señor? ¿Sabemos de él? ¿Por qué nos importa? A ver, vamos a ver. Bueno, yo puse que es Paulino. Yo creo que es indígena a la selva, especialmente cuando agarró
su bote y un barco, o bote, no me acuerdo cómo lo describió. Canoa, ajá. Y dijo que tenía que agarrar cierto como río para llegar a una ciudad más grande. Y él inmediato como que tuvo esa conexión de como, ok, de aquí a la ciudad me tardo 3 o 4 horas. Oh, pero tengo un amigo que como a medio camino puedo pasar a ver con un compadre, a ver si sí llego. Yo creo que por esas descripciones de cómo no describían carreteras, no describían nada, y su único modo de transportación era el agua, y nada más dando un estimado. Yo con eso hice la conclusión que él es nativo a la selva por cómo caminaba, de que sabía cómo pasar, y evidentemente supo que pues la serpiente igual pisó, era venenosa y ya no tenía que llegar a un médico, pero lo más pronto posible. Muy bien, eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué pensaron las demás? ¿Quiénes esperaban? Horacio, también me imagino que fue en la selva y lo que pasó. O también puede ser algún, no sé cómo le llaman ustedes, pero nosotros le llamamos choros, pero creo que ustedes le llaman como champiñones venenosos. Porque a veces en la selva son blancos y también son venenosos. Me imagino que sí. Qué interesante, ¿no? Bien, bien. ¿Qué piensas? Yo, por lo que entendí, o interpreto que pisó una serpiente porque se enroscó y cubrió su cabeza. Bejuco. ¿Saben qué es un bejuco? En bejuco es como los árboles tienen raíces, casi raíces, pero son bejucos como seca. Hay que buscarlo, ¿no? ¿Qué palabras tan distintas? Sí, no sé cómo. Y de ahí pues se fue a buscar ayuda. No recuerdo. Se fue a un lugar donde hay un trapiche. No sé si esa era la palabra, pero así lo interpreto. Y le pedí a la señora que le hiciera para adormecerlo. Y siguió bebiendo y a él le sabía agua. Entonces creo que empezó a alucinar. Algo pasa, ¿verdad? ¿Qué piensas tú, Nancy? ¿Tienes ideas de quién es este hombre? Amigo que también es a lo mejor esta persona contándonos de lo que pasó. Es posible, ¿verdad? A mí también me suena. Lo que le A mí sucedió. me imagino de otra forma, cuando yo también lo visualizo así como, casi como Quiroga, ¿no? Pero alguien que vive en el mundo, pues, alguien está ahí, como ya, como alguien puede, se encuentra con un elemento inesperado, ¿no? Vale, y cuando oyen pisó blancuzco, ¿qué genera en ustedes? ¿Qué sensación? Lo que hizo la serpiente, la luz y pues, así pienso. También, no, esto es un bejuco. Sí. Como, Son los tienen los árboles. como para armar una mata. No, son ojos de árbol y de blancas. Qué bueno, ahora tenemos una palabra nueva, pues, Sandra, yo creo que vuelve a salir este semestre. Nos quedamos con la naturaleza y yo creo que van a volver los ojos. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Pisó algo blancuzco? ¿Como placer o...? No. De repente no, yo sabía que era algo mal, como que algo estaba pensando que no era como sorprendido que se sintió así. ¿Verdad? ¿Hay algo en ese sufijo pulpo que nos vaya como... Blanco en una selva verde, no, el azul, algo que combine. Hay algo ahí, ¿no? Y esto es algo muy del naturalismo también. Esto de generar asco es algo muy característico de este movimiento literario. Por eso me gustó empezar con el naturalismo, con Quiroga, porque no lo vamos a ver con otro autor. Y hay rasgos naturalistas incluso en cómo usa el lenguaje, ¿no? Esta cosa turbia de dar asco, porque de nuevo lo que mencionabas del ojo, podría ser que tuviera quizá un nuevo de venenoso, qué sé yo, pero algo que a mí, no sé, pero si yo piso algo blancuzco, sea en la selva o no, seguramente no estaré muy contenta tampoco, ¿no? Da como sensación, no sé.
y enseguida sintió la mordedura. A ustedes esta rapidez con la que suceden las cosas que les surgen. Pensando en este hombre que está en la selva. Corre, por ejemplo, ¿no? Corre. ¿Sabes? Pero el tiempo, como que cuando pienso en tiempo, pienso en, pues, lo que estuvimos hablando de todos muriendo. Entonces me da como una idea que pues todos vamos a morir. Y puede ser rápido, o puede ser que alguien se muera en un despacito, pero para mí, cuando cambió de repente, me da la idea que, pues, no sé que se iba a morir o algo así. Muy bien, para mí fue como una carrera contra el tiempo, porque él se recordaba que 4 horas, 3 horas, y ya al final cuando empieza a alucinar, empieza a decir de que cuánto ya tiene que no vea el patrón, 3 años, no, y como que va de regreso, llega 8 meses a lo mejor, y ya, ok, jueves, no, viernes, como que va regresando hasta llegar a ese punto donde fallece. Es eso, ¿no? Hay algo imparable. Desde que le muere la serpiente, desde que la naturaleza llega, porque las serpientes son un elemento natural, el hombre no, ¿verdad? Aquí hay una diferencia, o sea, el hombre no pertenece a ese mundo natural, es un elemento extraño que interactúa como un elemento propio de la naturaleza, serpiente, ¿verdad? Y entonces es un desencadenante de una secuencia de eventos imparables, como lo que dice, y es a donde va, yo creo, la idea del relato, ¿no? Esta idea fatalista, muy del naturalismo, muy científica, todos nos vamos a morir y no lo puedes parar. Eso es la naturaleza. Hay como algo entre naturaleza y muerte aquí, está en tensión, ¿no? En tensión y muy junto también, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Sí? Un par de preguntas más en relación a esta otra cita. Apartó vivamente el pie y lanzó una mirada al suelo. Una yararakusú de 1,5 metros. Su vientre inflado se recogía lentamente en un recodo del sendero. Yararakusú. Vale, entonces, ¿qué nos dice Quiroga de esta serpiente? ¿La encontraste? ¡Ay, yo quiero verla! A ver. Yo voy a buscar eso. ¿Ah, sí? Yo no puedo, solo puedo ver. Ay, pues sí. Oh. Bye. Me encanta. Bueno, entonces, ¿cómo nos describe Quiroga a esta serpiente y qué pasa después con la serpiente? El hombre la pisa y luego ¿qué pasa con ella? La serpiente. Al hombre, ¿verdad? Y luego, después de... Porque imagino que es algo así como... ¿Y qué más pasa? Nos cuenta algo Quiroga en el cuento. ¿Qué más recuerdan? ¿Qué hace el hombre? Que el hombre se bajó hasta la mordedura y quitó las gotitas de sangre. Muy bien, pero hace algo hacia la serpiente. A ver si consiguen recordarlo y si no pueden buscarlo en el relatito. Es un detalle importante. El machete cayó del ojo, deslocándole las vértebras. Muy bien, ¿qué hizo entonces? ¿Verdad? No sé si muere. A ver, le disloca. Yo calculo que sí, pero estos bichos son muy resistentes. ¿Y qué les parece eso? Yo creo, a ver, imagino que sí murió, pero no nos lo dice explícitamente. Creo que hay posibilidad de que la serpiente no muriera, ¿verdad? Si piensan en el final de este relato y lo que le pasa al hombre, ¿merece la pena? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa con esto? A ver. Tensa. La serpiente estaba en su hábitat natural.
cierto. Ujú. No tenían por qué matarla si se la mató porque estaba en lo suyo. Exactamente, ella Ella no estaba en su estaba, casa. ¿cómo se dice? Interrumpiendo algo que ella andaba haciendo tranquilamente, porque si él no lo hubiera pisado, la serpiente no lo hubiera mordido, Exacto, no ¿verdad? lo hubiera atacado. Ajá. Eso es bien interesante, es una observación muy interesante. ¿Qué más se les ocurre? Pensando también y sobre todo en cómo termina el relato y en que el hombre intenta matar a la serpiente. No, a ver, no sé si muere o no, creemos que sí, pero no está claro. Pero el hombre muere igual. ¿Eso qué les dice a ustedes? Afectó bastante. Claro, era muy venenoso. Sí. Este hombre estaba condenado antes de buscarle solución a este problema, ¿no? O sea, uno ya sabía cómo iba a acabar esta historia. Hay esperanza, ¿no? Pero es muy angustiante, como nos decía Jackie, porque, ¿sabes? Dime, Siri. Yo creo que como dijo que a veces de humano yo me da como si hay una desespero, no quiero estar como porque estoy espantada. Entonces también creo que yo pensé que él se sintió así, como que quizás luego puede como evitar que pasa, que le muerda, no sé qué. Pero yo creo que pues es su hábito. Sí, ahí está entonces ya, ¿por qué vas? Exacto, ¿no? Entonces, exactamente. Ella está en su casa y además piensan, Porque era una persona que conocía la selva, según, ¿no? claro, da la sensación de que sí, ¿verdad? No tenemos mucho. Eso, claro, eso nos dice también que este tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera, ¿verdad? Es algo muy del naturalismo, ¿verdad? Todos estamos predestinados a algo, estamos predeterminados a algo, y es como si esto le fuera a pasar a este hombre, ¿no? Vive en ese entorno, it was bound to happen, ¿verdad? Algo así. Y luego el hombre va a morir. Matar a la serpiente no va a solucionar, no va a matar a la naturaleza. La naturaleza es indomable. Sí, me da sentido como de, bueno, en el punto de vista del hombre, como de tú me lastimas, yo te lastimo peor, pero también la serpiente de que, ok, pero no puedes, como que no puedes pues, parar el curso del destino, de lo que ya, o sea, me acuerdo Ahí mucho está. de la película de Final Destination, salvas a Sí, varios, pero no importa, pero el curso, la naturaleza llega a encontrar otro curso de cómo llegar a sí. agarrar. La muerte es parte de la naturaleza. Va a pasar. Mates a la serpiente o no la mates. Y esa conexión con Final Destination es buenísima porque ustedes piensen, en esta vida estamos contando siempre las mismas historias, lo único que cambia es la forma de contarlas. Pero cuando ven películas, juegan videojuegos, leen libros, escuchan poemas, contamos siempre las mismas historias. Lo que cambia son los dispositivos con los que las contamos, las técnicas con las que las contamos. Pero este hombre nos está contando esa historia. La muerte y la naturaleza son una misma cosa. Y somos seres naturales. Da igual que mates a la serpiente porque vas a morir, ¿verdad? Entonces esa es un poquito la idea. ¿Sí? Muy bien. A ver, se me fue el mouse. Vale, entonces no nos queda demasiado tiempo. Tenía muchas actividades preparadas, pero ya hemos hablado bastante de la selva como elemento que es impasible, que es indiferente, que es natural, por supuesto. Déjenme mirar. Esta actividad es buenísima. Esto es difícil. Hay que elegir. Nos quedan 15 minutos, solo podemos hacer una. Esta es muy buena. Mm. Vamos a hacer esta. Vamos a quedarnos con la selva. Igual haremos la otra en otro momento. Vamos a hacer esta actividad. Entonces, la selva como algo indiferente, algo impasible, ¿verdad? Lo que quiero que hagan ahora, vamos a hacer un poquito un scavenger hunt en el propio relato, ¿vale? Quiero que busquen una frase donde se describa el espacio de forma opresiva.
Piensen en estas descripciones que nos dan un poco de, ¿verdad? Como, no sé cómo llamarlo, pero como rechazo, ¿verdad? Hay muchos momentos en los que nos está describiendo el espacio como algo opresivo, algo que te atrapa. Quiero que busquen una frase a ver si la encuentran. Quiero que busquen otro momento en el relato en el que se identifique la naturaleza como algo que es imposible de parar, imposible de detener. Ya tenemos un momento, ¿verdad? Que es ese momento de la muerte, casi, muy metafórico cuando le muerde la serpiente. A ver si encuentran otro momento en el que la naturaleza sigue adelante aunque el hombre se esté muriendo. Y muy parecida, quiero que busquen ejemplos de la naturaleza como elemento que no cambia, que es inmutable, que permanece igual, que no cambia, ¿vale? Les doy un momentito para que busquen en el relato y Scavenger Hunt, a ver si encontramos algunas frases. No lo puedo ver. Porque no se puede. Si no, siéntate sentarte con la compañía y así lo miran juntas. Oh, está bien, está terminado. ¿Tú sí tienes copia? No, no lo puedo usar. Ayer No me no gusta sé. hacer un periodista. Entonces, Es solo de los ¿Les gustó el relato? ¿Los Sí. preguntas y letras mismas? sí, las dos se hacen. ¿Ya leíste el del jueves también? Oh. No, muy es para el jueves. Yo no sé qué era para hoy. El del sur es para el jueves. El que nos dio, No era lo que te. Eso es el de los definiciones. Nada, ¿no? ahora esto. Esto era nada más para que ustedes lo tuvieran como extra, sí, de referencia, sí. Pero si lo leíste, fantástico. Así aprendiste mucho. Y no era mucho. No, ya no. Ya a este punto de mi carrera creo que ya eso es muy poco de leer. Pero El doctor Bixby es exagerado. Ya, ok. la clase del doctor dice, son 8 semanas, ¿verdad? Es por eso es muy extensa y es como que la de, pero si alcancé a leerlas Dormida. Cuando, Mira, cómo se presenta en la vida. Sí, yo cuando conocí a Rosa también. Pero es una persona muy amable, Oh, sí, muy querida. el español que tiene él es como es muy canta como el habla en español. Con una vez muy Anota. ya la estoy. Muy Entonces, Muy soy No opresiva, sino indiferente. Yo que el río es todo el rápido y sí estaba a favor de él, pero era como que estaba porque luego aquí arriba llegaba allá y con trabajo llevo a verla con diferentes pacientes. No sé si esto de bastante de los manchas de metanoso me dan contra con parte de la naturaleza el venezo que va que aunque va rápido se va más y más y va echando de más igual. muy bueno. Igual. Dan por aquí, si lo encontraste. Sí, creo que igual es la misma. Así que estoy por encima de la Pausa. Pero lo mismo. Hablan tus botas. ¿De dónde las compras?
En una tienda de seguridad. Tengo que encontrar algo así. Me gustan los chunky, sí, pero vintage. Me encanta la cosa. A mí también, pero no soy muy pobre, entonces no voy. Yo ya no voy a las tiendas. Está prohibido, no puedo comprar nada. Castigado. Además, me encantan los zapatos. Sí, tengo un problema. Me encantan los zapatos y luego. Yo creo que así. Pues zapatos estoy empezando, o sea, tengo los que necesito. Pantalones, jeans, tengo de todo lo que se puede imaginar. De posibilidad. Les doy un minutito más, ¿vale? A ver si encuentran alguna cosita y luego las compartimos. No, ellos sí. Vale, vamos a compartir, ¿les parece? ¿Está bien si no encontraron para todas las categorías? Entre todas, seguro que sí. Entonces, vamos a ver con un ejemplo de frase donde se describa el espacio de forma opresiva. ¿Qué encontraron? Quiero Por ejemplo, ¿verdad? Hay como algo opresivo en eso, ¿no? Nos está comunicando urgencia. Vale, muy bien. Jackie, ¿qué encontraste? Yo puse el paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Esa es Dios buena, ¿no? muy- Porque nos está hablando del lugar, nos habla no de su cuerpo, no de la serpiente, nos está hablando de la selva y nos está diciendo silencio de muerte, no sé, pero a mí me genera como mucha claustrofobia pensar en esta selva, como una sensación muy claustrofóbica, no solo por la urgencia del momento, sino porque este espacio parece, no sé, vibrar a otra frecuencia, quizás. Acabo como presintiendo ya la muerte de que no es el único, ni será el primero ni el último en morir en ese lugar. Exacto. Exacto. Y lo más interesante es que las cosas tampoco van a cambiar, ¿verdad? Porque la naturaleza permanece igual. Atsiri, ¿qué encontraste tú? Sí, esa parte, ¿verdad? En la que describe que está la pierna hinchada. También es una imagen muy opresiva, ¿verdad? Quédense con esa imagen que nos mencionaba Jackie, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la selva específicamente como espacio opresivo, esos adjetivos, silencio de muerte, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente. Un momento en el relato en el que se identifique la naturaleza, es decir, esta selva y todos los ingredientes de esta selva como indiferente, impasible. ¿Qué encontraron? Yo puse desde la costa paraguaya ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. O sea, me da una imagen mariposa calmando, como si ¿Verdad? nada estuviera pasando, como si el hombre no estuviera a un lado muriéndose, tratando de buscar una cura. Está muy calmante en todo eso. ¿Verdad? Es como la naturaleza sigue su curso. La naturaleza sigue adelante, no se detiene a contemplar que este hombre se está muriendo. La naturaleza sigue, hermosa o cruel u opresiva, pero ahí está, ¿verdad? Muy bien. Y un ejemplo muy parecido a la anterior categoría, ¿no? Donde se nos muestra cómo la naturaleza no cambia, sigue igual, sigue su curso.
¿Encontraron otro ejemplo? Dime, Atsiri. Ay, vamos. Dale, Atsiri. No, creo que no. Creo que es nueva. Dila, Atsiri, dila. Su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otra descripción de esta majestuosidad de la selva que sigue siendo igual que siempre, ¿verdad? Permanece siempre igual, majestuosa, no cambia, ¿verdad? Denia. Se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. Perfecto. Yo Otra. encontré uno donde dice, allá abajo sobre el río de Oro, la canoa derivaba velozmente, girando a rato sobre sí misma, o esa misma ola pegando una vez y otra y otra. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos esas imágenes, ¿no? Y un poquito para cerrar la clase, porque ya no tenemos más que 5 minutos y este es un tema bien interesante. ¿En qué otra lectura que hemos hecho estos días se habla del agua? En el mar el mar y el cielo, ¿sabes? No sé. En el Popol Vuh, ¿verdad? Ujú. Hablábamos mucho del agua y les dije, el agua va a ser algo con lo que nos vamos a quedar también, que tiene muchísimo simbolismo, ¿verdad? Como elemento que da origen a la vida, pero también la quita, ¿no? Es como esta cosa cíclica del agua, ¿no? Que se transforma en hielo, se transforma en nubes, se transforma y sigue y sigue. La verdad de que el agua fue quien lo llevó más rápido a su muerte o más lento, porque no llevó, tenía que ir, aunque él sentía que el río iba con mucha rapidez, con la rapidez que él quería, pero en fin, no llegó a ningún punto. Exacto. Quiero con esto cerrar un poquito la clase, ¿no? Invitarlas a pensar en cómo el hombre muere en el agua, ¿no? Si no recuerdo mal, él muere en la canoa, en este continuo fluir del agua, ¿verdad? Y es este simbolismo, ¿no? De casi cíclico, ¿no? De nacemos, crecemos, a veces nos reproducimos, a veces no, envejecemos, ¿no? La cosa cíclica, ¿no? Que está aquí, yo creo, de alguna manera, un poco escondida como símbolo también, al dejar que este hombre muera mecido por el ritmo de este río, que continúa y continuará y se llevará esa canoa hasta no sabemos muy bien dónde, ¿verdad? Exactamente. Dice que el hombre iba, cuando ya se estaba muriendo, no recordaba las veces que no había visto a su ex patrón. Es como algo que pasa y lo dicen que cuando te estás muriendo, parte de tu vida, de los pecados, Ajá. Sí, y es interesante porque volvemos a esta conversación del principio de la clase del tiempo. Creo que eran Natsiri y Jackie que lo mencionaban, esta cosa del tiempo, que resulta como un poco interesante, ¿no? En este relato, que cuando se está muriendo, el tiempo deja de existir un poco, porque está, sí, se para y a la vez sigue y él viaja hacia atrás en este momento de recuerdos y confusión y es como que de repente todo está pasando no de manera lineal, sino quizás de manera cíclica, las cosas se repiten, ¿no? Y quiero que volvamos al Popol Vuh, si recuerdan, el tiempo era también cíclico, no era lineal. Por eso quiero, no sé, que volvamos a estas lecturas a veces, ¿no? A pensar en cómo estas narrativas están mirando a, a las narrativas de origen, a las fundaciones, ¿verdad? De estas naciones latinoamericanas que empiezan ahora a ser nación. Bueno, chicas, gracias. Con eso terminamos la clase. ¿Tenía alguna actividad más planeada? La voy a dejar aquí en el PowerPoint. Seguramente los chicos asincrónicos hagan alguna de estas actividades que no nos dio tiempo a hacer a nosotras. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el relato.
para el jueves solo tienen que leer Aizur, ¿verdad? De Leopoldo Lugones, y les voy a dar una pequeña pista. Quiroga y Lugones eran amigos, así que es interesante, ¿verdad? Entonces, con eso las dejo irse y las veo el jueves. Gracias, chicos asincrónicos, cuando escuchen la grabación. Espero que hoy me hayan escuchado mejor y cuídense.